Y bueno, yo recoloco la ventaja de alguna manera o la desventaja de ir después de segundos o terceros es que tú vas a contar unas cosas, el primero cuenta otras y entonces tú tienes que adaptarte un poco a lo que hay, ¿no? Básicamente lo que Juan nos hace es hacer una descarnada demostración o disección de la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo lo unimos con lo que yo planteo, ¿no?, en la cuestión? Y no te había saludado antes, Ana, que no me había ni dado cuenta. Y cómo lo unimos a esta cuestión, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que planteamos, ¿no? A mí me asaltó durante años que realmente en la circunstancia en la que nosotros nos movemos, normalmente en diferentes encuestas que he hecho y en diferentes máster y diferentes cursos que he hecho a lo largo de años, siempre hago una pregunta muy similar, que era ¿qué porcentaje de las posibilidades de mejora que tú tienes a tu alcance están en tus manos? ¿Qué porcentaje de esos, ¿no? En general, casi todos los profesionales terminan diciendo que el 10%. Que aproximadamente el 90% del margen de juego no está en mis manos. Ya comenta Juan un montón de factores externos muy poderosos que parece que mediatizan la cuestión, ¿no? Lo que pasa que desde un punto de vista esquizoide, que es el mío, no es tan fácil de ver, no es tan fácil de creer esa circunstancia, porque hay una realidad muy tozuda que se presenta dentro de la propia característica del sistema, y es que se produce en sanidad lo contrario que se produce en el resto de las empresas del mundo. Las empresas normales del mundo se mueven por la primera imagen de arriba, que sería la inversión de la pirámide de jerarquía-poder, ¿no? Entonces, normalmente en las empresas hay una pirámide de jerarquía, que los de la parte de arriba son pocos, y tienen una enorme influencia, un enorme poder de influencia, una enorme capacidad de modificar las cosas, ¿no? Sin embargo, en el terreno sanitario, a pesar de todo ese ecosistema tan negativo en el que nos movemos, y además, como bien lo describe Juan, es muy desesperanzador en general, ¿no?, porque parece que tendemos a una mutualización del sistema o a lo sumo a una mutualización a la americana, que es a lo que vamos a ir si no hacemos nada, definitivamente. Sin embargo, esa especie de sensación general que hay, esa percepción de que el 90% de las cosas, de la posibilidad de influencia, me es ajena, yo hace muchos años empecé a ver que no era real. O sea, que a pesar de que eso parece, sin embargo, la propia experiencia mostraba por observación, simplemente en el propio comportamiento de los profesionales, que hay esquinas del sistema, que hay personas dentro de cada uno de los centros, que hay centros dentro del sistema, dentro de las mismas características del sistema, con el mismo hospital de referencia, que hacen exactamente otra cosa, y que hacen cosas contrarias, y que hacen cosas sorprendentes. Entonces, esa observación fue lo que hace 30 años me empezó a picar la curiosidad de saber qué pasaba, cuál era la clave, ¿no? Entonces, lo que empezamos a observar hace tanto tiempo era que había una paradoja de comportamiento una vez que se midiera, que se tuviese la información global de lo que se estaba haciendo, no la información provocada por los sistemas de información habituales, que son simplemente una muestra sesgada de la realidad, y nos mostraba que la distribución de los profesionales en poblaciones estandarizadas no era una bisectriz. Lo lógico que esperaríamos todos era encontrarnos bisectrices en este ecosistema en el que nos movemos, que tuviese una relación más o menos adecuada o paralela de la actividad con los consumos. Es decir, aquellos que hiciesen 1 de actividad harían 1 de consumo y los que hicieran 5 de actividad harían 5 de consumo. Eso es lo que parecería que nos encontráramos. Parece porque eso era la forma natural de pensamiento. No es que mi población es especial,
este grito general, universal de todos los profesionales, es que mi población es especial. Yo sí tengo estos consumos, yo sí tengo estas cuestiones, es porque yo tengo estas condiciones. Lógicamente, como yo tengo una población muy especial, yo tengo unos enormes gastos, y esos gastos es lo que justifica. ¿Qué es lo que nos ha mantenido? En los años 80, la ventaja de los años 80 fue que fue un desastre, ¿no? Y tuvimos una enorme desventaja respecto a otros países, porque aquí cuando se montó el sistema en el año 42, no se montó con un propósito, se montó un sistema sanitario sin propósito, era más coyuntural que propósito, ¿no? El sistema inglés también tuvo lo suyo, pero tuvo propósito. Tuvimos una pequeña diferencia. Ellos tenían propósito, nosotros no teníamos propósito. Ellos tenían un sistema sanitario montado para maximizar, mejorar el estado de salud. Nosotros no tuvimos esa cuestión. Entonces, nuestro sistema sanitario se convirtió, a partir de ese momento, y queda muy claro en los años 90, con todos los planes de empresa y planes de salud que todas las comunidades autónomas hicieron, que yo los tengo perfectamente organizados en mi biblioteca, y que son todos, cuando los lees te emocionas, ¿no? Te emocionas de lo maravilloso que es, ¿no? En ninguno se establece la meta, en ninguno de estos planes, sino que se establecen solamente planes coyunturales. El más característico es el de Andalucía, que dice, como la gente en general está sana, lo importante es dar servicio. ¿Por qué? Porque la sanidad es un bien de cambio, es un bien político, es un bien de compra. No tiene ningún interés la propuesta que hay, ¿no? Aquí en el PIC, lo que se llama el Plan Integral de Calidad de Osakidetza, de los años 90, fue lo mismo. Yo tuve una bronca con el consejero bastante gorda cuando le pregunté, ¿y esto para qué es? ¿No? En la cuestión, como que para qué deje usted de molestar, que esto es porque hacemos calidad, porque lo nuestro es la calidad, lo nuestro es tal, ¿no? Yo cuando me leí el plan de Euskadi, el que fue fantástico, cuando vimos el plan de salud, que tenía 10 capítulos, protestó extraordinariamente la atención primaria en aquellos años, en los años 90, y es el único plan de salud de España que tiene 11, ¿no? Se metió un nuevo capítulo que era todo lo demás, porque los objetivos eran los objetivos más importantes y tal, y hubo un objetivo, y entonces ahí cuando lo vio la primaria no se vio reflejada, porque la primaria no se veía reflejada, entonces se puso un capítulo 11º que decía dolor, manifestaciones, incertidumbres, cosas de la gente que le pasa, que es lo que ocupa enormemente muchas de las cosas que ocurren en primaria, y se puso el capítulo 11. Pero no se dijo el para qué, era una cuestión absolutamente coyuntural, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver que sorprendía que a pesar de esto que está diciendo, porque es verdad, porque hay claves muy importantes que estructurarían el sistema desde fuera, pero con la imagen anterior, una de las pegas que tiene nuestro sistema es que yo cuando era R1 de familia, en el año 80, 81, ya mis compañeros ya no decían que eran profesionales, estoy hablando del año 80, 81. Mis compañeros decían que eran trabajadores. Ya empezamos mal, ya se estropeó. Porque si eres trabajador, lógicamente estás a lo que no vas a ser nunca, una garantía de oposición a lo que diga el jefe. Porque la mayor posibilidad, la mayor ventaja que tiene un paciente en este sistema es que tengamos bicefalia. La bicefalia natural de nuestro sistema, en el cual nosotros, por un lado, tenemos una obediencia debida, porque estamos trabajando, pero tenemos un adébito a la lex artis, ese conflicto es lo que permite o puede garantizar que el paciente pueda tener fortuna. Porque yo puedo decir que no, puedo decir y tengo la obligación que decir que no. El problema está en que esa especie de socialización que hizo el modelo, porque nosotros somos hijos del modelo socialista de alguna manera, porque es el modelo Beveridge, porque en principio fue bismarckiano el nuestro cuando se montó, el Beveridge es el modelo social planificado de este sentido, proletarizó al sistema. O sea, los profesionales nos proletarizamos, no pensamos en el planteamiento social, no planteábamos en la rentabilidad social, pensamos en la proletarización del sistema, éramos trabajadores. Entonces, el profesional olvidó, y básicamente esto lo ha olvidado hasta los jefes. Los jefes, por ejemplo, actuales y los que hemos tenido previamente, creen que tienen alguna capacidad. Algunos de los que estáis aquí, que decís que estáis en grupos de organización, podéis tener todavía esta ilusión. Esto es falso. Perdón, esta es falsa, es falsa. Los jefes no mandan ni gorda en el sistema, porque el que mando soy yo con un boli.
Yo soy el jefe de compras. Os voy a enseñar una imagen terrorífica vasca. Esta es la situación en los años de la crisis. Esto ha sido el gasto sanitario que tiene la comunidad vasca, ¿no? Entonces hay esta imagen, empieza la crisis, esto es enero del 2009, y este es el momento actual, ¿no? Al final. Entonces vemos que hay una bajada a lo largo de la crisis del gasto sanitario de receta. Estoy hablando de receta, que es una de las cosas que más depende de nuestro comportamiento. Aquí está el momento del copago. El copago es distinto en Euskadi que en el resto del país, fue un año y pico más tarde, por eso tiene esta doble impronta. Pero a partir de ese momento hay un incremento anual más o menos mantenido, ¿no? Entonces podríamos decir que efectivamente hemos sido bastante conscientes los profesionales de la crisis, hemos apretado el cinturón, hemos hecho esfuerzos notables en el asunto. Esta es la imagen que de alguna manera nos creemos y se vende. Claro, si simplemente analizamos un poquito las dos cosas que conforman esto, porque esto es una ecuación de dos factores, y miramos la segunda, que sería el precio del medicamento, resulta que el precio del medicamento, que no depende de la gestión vasca, ni no depende de la gestión de los profesionales uno a uno, resulta que nos están enmendando la plana Madrid, el odioso Madrid. Nos enmienda la plana porque el Ministerio le impone a los laboratorios una bajada del 30% de los precios, te guste o no te guste, y la bajada de terceros es lo que nos permite a nosotros decir que estamos bajando. Fijaros lo que ha pasado hace solamente 4 meses. 4 meses. Es brutal, estaba subiendo el gasto. Euskadi tiene uno de los gastos más altos de todo el país de gasto por receta, posiblemente el más alto, el primero o el segundo de todos, ¿no? Y sin embargo hay una caída bestial, y sin embargo en la anterior veíamos esto. ¿Cómo es posible esta cuestión? ¿Cómo es posible que ha habido una caída enorme del precio del fármaco en los últimos 4 meses y resulta que no tenemos ningún impacto en el gasto? Pues esto es lo que está pasando. Esta es la realidad del último año. En Euskadi se ha vuelto loco el sistema y los profesionales. ¿Qué ha pasado? Veíamos que antes había una bajada. La bajada es una bajada ficticia. Durante los años previos de la mitad de la crisis, no ha pasado nada, como ni en Euskadi ni en ninguna comunidad autónoma, los profesionales hemos sido ajenos. No ha ido con nosotros el tinglao, porque no va con nosotros, no tenemos responsabilidad financiera, nos da igual al final lo que podemos o dejar de prescribir. Y ha sido solamente la retirada de 400 y pico fármacos que nos permitió la bajada. Volvemos otra vez al ritmo natural. O sea, en el momento que ya nos dicen, bueno, con estos fármacos en vez, nosotros vamos a nuestro ritmo de crucero natural. Pero fijaros lo que ha pasado en el último año, hay un incremento del 10%, casi del 11% de prescripción. Y la caída, precisamente, que Madrid ha montado de nuevo a los laboratorios, que les ha acollado rápidamente para bajarle las perras, está haciendo que parezca que nosotros estamos ajustándonos a la lógica y a los presupuestos. Esta imagen es muy parecida a la que pasó en el año 12, precisamente en Madrid. Porque en Madrid hubo, tras precisamente algunas de las fotos que ponía Juan, a las huelgas estas de las batas, el tema de las mareas blancas y todas estas cosas, hubo prácticamente un 20 y tantos % de subida en un año, tras el copago y todas esas cosas. ¿Esto qué está mostrando? Mala leche. Nada más. Abandono, así te vas a enterar del sistema, ¿no? Esto es lo que está pasando. Si no se hace nada, todavía va a ser peor, porque su crecimiento es desmesurado en el plazo del tiempo. Entonces, claro, en la imagen que os comentaba antes, nosotros veíamos que, sin embargo, en ese propio ecosistema estábamos teniendo diferentes comportamientos profesionales. Teníamos profesionales que en el ecosistema opresivo en el que se mueve eran capaces de hacer cosas diferentes.
capaces de hacer cosas sorprendentemente diferentes. Y empezamos a medirlo. ¿Cuál era uno de los problemas con los que nos encontramos? Que no teníamos unos potentes sistemas de información. Los sistemas de información a lo sumo medían todo lo que tienen, pues lo que hacen los jefes y las carteras de servicios y las ofertas preferentes de servicios. Esto es un exceso, poner un 25% es un exceso. Si llegamos al 5, al 6 o 7% de la realidad, ya nos vale, que es con lo que tenemos. Con eso se mueve el sistema. El gran drama en el que nos movemos es que el mundo ha cambiado de una manera desmesurada, y lo que ha hecho que cambie de manera desmesurada es lo que he escondido aquí, que es esto, ¿no? Esto es lo que ha hecho cambiar de manera desmesurada el mundo, ¿no? La tecnología, la información, la accesibilidad a la información. ¿Qué es lo que está moviendo, de alguna manera, qué es lo que está moviendo el mundo, qué es lo que va a mover el mundo? La información, solo la información, al final. ¿Qué ha ocurrido en la atención primaria? Los que habéis visto a lo mejor el vídeo ese del si quiero, ya sabréis el dato, pero ¿cuántos, los aquí presentes, cuántos problemas tenéis cada año? ¿Sabéis el número de problemas que tenéis en vuestra población? ¿Sabéis el número real de problemas que tenéis? ¿O el número real de problemas que se atienden? ¿Cuántos diríais que hay? ¿Cuántos problemas tenéis en un cupo normal? Dar un número. Del 1 al millón. 1000. ¿Cuántos tenéis en la población? ¿Cuántos atendéis? ¿Cuántos problemas distintos? No cuántas visitas, porque visitas es consumo. ¿Cuántos problemas distintos atendemos? ¿Con qué presión, con qué fuerza de problemas? ¿Cuántos problemas resolvemos? Como mucho 200, digo yo. No pues, creo que atendamos más de 200 tipos de problemas. Pues sí, claro. El drama es que tras 30 años y 10.000 millones de inversión en informática, porque hemos invertido 10.000 millones en España en informática, no tenemos ninguna información. O sea, el drama de esta cuestión es que este planteamiento que hace tan deprimente, que hace Juan, no tiene posibilidades de ser modificado, porque no puedo modificar el destino de la nave si no tengo los relojes ni el timón para cambiarlo. ¿Cómo voy a saber cómo mover el barco si a lo sumo tengo la información del 5%? Si yo tengo el 5% del manejo del timón, ¿cómo digo que va el barco? Va a la deriva. Yo no puedo cambiarlo. Necesito cambios de información. Y necesito que la información sea transparente y que haya accountability, que haya rendición, pero del 100% de la actividad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a lo largo de todos estos años se vio que el negocio de la informática, o sea, la informática planteada en España, es una cuestión sui generis, no ocurre en ninguna parte. O sea, el secuestro de datos que se tiene en estos momentos de la información por parte de los más tontos de clase, porque los más tontos de clase son los que están en los sistemas de salud, habiendo cogido los sistemas de información y no los sueltan. Esto es inaudito. En esa especie de ninguneo que tenemos en la atención primaria y que no se tiene en el hospital, al hospital jamás le dirían al cirujano que no te voy a poner instrumentistas, que no te voy a dejar instrumentos para funcionar, que ya te vale con saber que se opera. ¿No? Entonces, claro, en primaria, la necesidad de la microgestión es 100 veces o 1000 veces superior a lo que necesita un gestor. Un gestor necesita 5 indicadores, y cuando digo 5 me estoy pasando. 5 indicadores para saber cómo funciona un sistema sanitario. Pero un profesional necesita cientos de indicadores y necesita información que no son datos. Porque los datos, lo que es simplemente, no soy esa información. Entonces, durante años, la guerra que nosotros pusimos en marcha en esta circunstancia es poder primero explicarnos por qué se producía esto. ¿Qué era lo que producía esto? ¿Cuáles eran las condiciones y qué tipos de información deberíamos tener, ¿no? Claro, vimos que las diferencias que había de unos a otros no eran cuestiones poblacionales. Nos hemos empeñado, además, en otro error, que es un error además universal, provocado por el dinero, porque el dinero es lo que ha movido los sistemas de clasificación. Los GRs hospitalarios, los PMCs hospitalarios, los ACGs de ambulatorios, que es una auténtica falacia, es un fiasco total, están montados en base a ISO recurso.
pero es un modelo americano de pago, jamás se planteó como un modelo de gestión. Por eso no sirven. Sin embargo, seguimos empeñados en las mismas cuestiones, que son simplemente modelos de planificación. No permiten el estructurar diferencias, no permiten el encontrar diferencias, no permiten el explicarte por qué estos individuos son y hacen lo que hacen. Porque cuando en esa pregunta que hacía de cuántos problemas tienes, se tienen 15.000, entre 15.000 y 17.000 problemas por cupo normal al año, y se atienden entre 2.000 y 12.000 puerta con puerta. Es decir, en la puerta de aquí, este atiende 2.000 problemas. El que atiende 2.000 problemas tiene 10.000 visitas. Y el que atiende 12.000 problemas tiene 6.000 visitas. Porque hay una relación inversa. Es esta relación inversa. Sin embargo, el sistema se empeña y se vuelve a empeñar. Y tenemos la huelga del lunes con el 28-12. Es decir, que lo importante son las visitas. 40 años después. Yo soy de la época del Cuéntame. Y entonces yo trabajé con la sábana de Insalud. La sábana de Insalud era un papel así de grande, de 1 metro, que tenía los 31 días, y nosotros poníamos las visitas, las urgentes y tal, lo mismo que ahora, tras 10.000 millones de informatización. ¿Y por qué? Porque se ha decidido los más tontos del sistema con un planteamiento absolutamente espurio, que es el tener el acopio del poder de la información, el no ceder, ceder los datos. Ceder los datos, que no es ceder la información. Tú dame las tablas básicas, que yo usaré un Excel, usaré un SPS o usaré lo que me dé la gana, pero dame las tablas básicas de información. No me des la mierda de tus indicadorcitos, que no sirven para nada. Claro, nosotros empezamos a encontrarnos con un problema, que para poder modificar el sistema necesitábamos, al final, si tú le preguntábamos, hay un gran drama en esta cuestión. El drama es que casi todos somos neuróticos, ¿no? Porque si casi todos fuésemos esquizoides, no tendríamos este problema. Pero solo hay un 2% de esquizoides, ¿no? Y es una terrible desgracia, hay muy poco cinismo. Porque claro, si fuésemos esquizoides nos preguntarían, ¿y cómo va la cosa? Y decimos, mal. ¿Y tú qué tal estás? Bien. Porque por eso soy esquizoide. Pero como soy neurótico, ¿tú qué dices? ¿Tú qué tal? Eso, no, bien, bien. Y la cosa está, bueno, está bien. ¿Y tú qué tal haces? No, yo bien. Yo bien. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan qué tal hago las cosas, yo digo bien. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, hago lo que hago. Yo siempre divido lo que hago por lo que hago y siempre da 1. Con lo cual, solo puedo tener la percepción un poco de que a lo mejor yo hago el doble que el de al lado. Puedo solamente tener la sospecha. Cuando las diferencias son del 800% en poblaciones estandarizadas. Las diferencias que hay de puerta con puerta en efectividad de coste son del 800%. No son del 8%, del 20%, del 30%, son del 800%. Pero no lo sabemos, no lo podemos saber. Vivimos con un decreto magnífico, que fue el 137-84, que nos permitió estar juntos, pero no provocó el que trabajáramos en equipo. Solo estamos juntos, somos cupos de los de antes, de los 60, que trabajamos juntos. Son exactamente la misma imagen que tiene una celdilla de abejas, que podemos acceder a cada uno de los receptáculos desde fuera, pero entre ellos no se ven porque tienen unas paredes que son de papel o que son de cera, que no las traspasarán nunca. Tú no aprendes nunca en tu centro, nunca. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que sabe el de al lado, y sobre todo tú no sabes lo que no sabes. Y como yo no sé lo que no sé, y la única manera más y la mejor manera que tenemos es de aprender es junto a otro y con otro, no lo podemos saber. Y estamos 30 años metidos en un agujero y funcionando con este terrible sistema por parte de los porque claro, la cuestión es que encontramos que una vez que medimos el 100% de la actividad y medimos además con la clave de efectividad, porque la parte más sorprendente del sistema era poder saber exactamente lo que tenía que hacer, pero cuando lo medimos, esto es una imagen de una comunidad autónoma entera, cada punto de estos es un cupo y cada punto de estos son 100.000 registros, que cada cupo es lo que tiene cada año 100.000 registros genera, ¿no? Entonces, cada uno de estos cupos, esto sería el punto medio si todo el mundo hiciera lo mismo en actividad y costos. Los de aquí arriba es los que hacen más actividad que la media, a las mismas poblaciones, y los que aquí abajo hacen menos que la media, los de la derecha consumen más que la media y los de la izquierda. Todo el mundo esperaría en un principio una imagen así, como si fuese un ovoide, a más y a menos, pero no, tenemos una relación de cuartos, tenemos una relación así estructurada,
que nos muestra todos los profesionales que hacen más actividad que la media y los que cuestan más que la media. Y aparecen 4 subpoblaciones totalmente diferentes. La primera es los que hacen más por menos, que serían nuestros profesionales excelentes, los que hacen más por más, y aquí está House, que es un internista, por aquí había una que nos decía. Luego están los que hacen menos por menos y los que hacen menos por más. Son 4 subpoblaciones totalmente distintas, y las grandes diferencias que hay entre unos y otros, las grandes diferencias es que estos de arriba saben medicina y estos no, medicina y enfermería. Y la diferencia que hay entre estos y estos es que estos no toleran la incertidumbre y no han estructurado su conjunto de relaciones sociales, de redes de relación informal. Estos individuos de aquí tienen la diferencia, que toleran la incertidumbre mejor y han generado de una manera natural todo un conjunto de redes informales. Se llevan con la enfermera, con el auxiliar, con el hospital, no sé qué, y hacen que sus pacientes puedan transitar en el proceloso mundo de la demanda de este difícil sistema, facilitándoselo. Los demás no lo hacen. Pero claro, estos individuos son invisibles en nuestro sistema, porque es imposible. Si tenemos la imagen que teníamos antes del menir y nosotros lo cortamos por abajo y solo medimos el 5%, lógicamente, todo el mundo, si hacemos un examen que es a 10 y ponemos el examen en 2, pues todo el mundo sale. ¿Cómo diferencias el 2 del 8, el 2 del 9? No puedes preguntarles, no puedes aprender de esos grupos, ¿no? Vimos entonces que no quedaba, que para poder llegar a esta cuestión necesitábamos respondernos a estas preguntas, ¿no? Esto es lo que antes habíamos dicho, sería muy distinto encontrarnos esto. Sería muy distinto que el profesional dejase de decir eso, yo hago lo que hago, partido por haga lo que haga, empezase a saber qué demonios hago. Pero además supiese qué demonios tenía que hacer, porque aquí es donde está la diferencia, y pudiésemos medir qué es la resolución. Entonces, construimos este modelo ya hace más de 30 años y planteamos todo un sistema que pudiera ir hacia ese modelo. Entonces, la sorpresa que tiene el sistema es cuando se encuentra y se enfrenta que antes de empezar a trabajar sabe que tiene 200.000 problemas en el centro, cada año, y de los que atiende, los que tenga que atender. Con lo cual, la demanda es una expresión negativa de la oferta, pero la oferta ya no es un entero, que es como lo que consideramos. Porque a la pregunta de ¿qué es? ¿Tienes lista de espera? Pues muchos dirán, bueno, poca, 2 días, 3 días, 1 semana o no. No, señor, la lista de espera es esto, todo esto que no atienda, porque son las necesidades existentes que yo no atiendo. Eso es la lista de espera, que en un caso es de 10.000 y en otro caso es de 2.000. Pero claro, en estas circunstancias, el drama es que yo como ciudadano, pues vivo en el síndrome del paracaidista. Porque una vez que ya tumbamos esta cuestión, yo, cuando cojo el paracaídas y voy a un cupo, no tengo la suficiente información. Hacia dónde vamos, o sea, en uno de los informes que nos presentaba antes Juan, nos presentaba el informe de lo que, en varios de los informes que presentaban nos consideraban que somos de los mejores centros, sistemas sanitarios del mundo. Pero hemos salido muy mal en una de las variables que es la información de subjetividad perceptiva de los ciudadanos, que es otra de las encuestas que hace Europa, ¿no? Y salimos muy mal parados, somos el 19 de los 27 países. En 2 cosas, que se llama la accesibilidad y el acceso, los accesos a las consultas y las listas de espera. Entonces, las listas de espera, nuestros ciudadanos no pueden elegir. Se va, queramos o no, se va al TripAdvisor. O sea, vamos hacia el TripAdvisor. O sea, yo necesito saber en qué hospital me voy a operar. Quiero saber cuáles son sus grados de infección y cuáles son sus grados de éxito. Voy a pedir también esta cuestión con el tema de la atención primaria. Porque si supiéramos los datos que tenemos, y lo podemos ver en los centros donde trabajamos, que las diferencias que hay en la cosa tan elemental como la diabetes, en la diabetes tú te mueves en este diagrama, y tú con el paracaídas caes en este profesional, y este profesional tiene un 2% de éxito en el control de la diabetes, y este de al lado tiene un 78%. Estas son las pequeñas diferencias que hay dentro de los centros. Entonces, nuestro empeño hace tiempo fue que independientemente de que necesitaríamos generar modificaciones macro en el sistema, hay una enorme presión posible desde dentro.
El margen de maniobra es enorme. Nosotros tenemos una serie de... comentaba antes Mónica que al final de la sesión, para la tarde... Sí, acabo. Entonces, para la tarde, dar una serie de recetas, ¿no?, para la cuestión, para ver cuestiones. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que no es posible. O sea, daremos algunas recetas, pero hemos visto que hay cosas que no funcionan y cómo pueden funcionar, ¿no? Entonces, nosotros hace 30 años empezamos a hacer fórmulas de cambio, funcionaron durante un tiempo, dejaron de funcionar, empezamos a hacer otras fórmulas, funcionaron, dejaron de funcionar, hemos hecho diferentes expectativas. Al final lo hemos llamado un planteamiento, le hemos llamado centros en transición, que combina varias cosas, ¿no? Combina el conocimiento, combina la información, combina un cambio de cultura y combina un planteamiento de liderazgo. Combina esos conjuntos. Sin la combinación de eso no funciona el sistema. Es decir, margen de maniobra hay enorme. Dentro de esta desgracia que nos planteaba Juan, es enorme. Entonces, pero lo más trascendente de todo es la relevancia. La primaria, ya hemos visto, por la dualidad y por la situación en la que estamos, es irrelevante, pero es irrelevante por el concurso más activo de la pasividad del profesional. Es decir, somos un colectivo enorme de más de 100.000 personas metidos en la atención primaria, ¿no? Pues ese colectivo enorme no existe como tal. Si exigiésemos la información, porque yo os doy datos, la primaria son 500.000 episodios por 100.000 habitantes año, 500.000, de los que el 1,5%, 7.700, son los ingresos, el 1,5%. Si yo fuese el jefe del sistema, ¿yo qué sabría qué es lo que tengo? Tengo una factoría de coches en las que hay una parte que es de alta gama, que son 7.700, y utilizo la empresa enorme para los 500.000 utilitarios para la gente. Pues no. Lo que hago es hacer que todo el mundo desee tunear sus utilitarios como si fuese un coche de Fórmula 1. Y no hago más que llevarlos para que me pongan alerones en el 600, ¿no? Al final, ¿no? En realidad, la relación es 70-1. Por cada 70 problemas en atención primaria hay uno en el hospital. Sin embargo, la presencia, por eso el sistema es la atención primaria, o la atención primaria es el sistema, porque lo anecdótico, además miraros en vuestra biografía vital. ¿Cuánto de vuestra biografía vital es el hospital? ¿Cuánto? Es una anécdota, cuando la estamos muy malos o cuando la vamos a palmar, pero es una anécdota. Sin embargo, en el resto de la vida tenemos mucho más a nuestra disposición. Sin embargo, nuestra presencia no existe. ¿Por qué básicamente no existe? Porque no estamos en ningún sitio de información. ¿Y por qué no estamos en un sitio de información? Porque los más tontos de clase han cogido el secuestro de la información y lo han secuestrado. Y eso se ha tolerado. Se ha tolerado por la pasividad de los profesionales que, convencidos del amor a las cadenas, no se dan cuenta que la cadena que les sujeta el cuello está sujeta con velcro. No más que velcro. Tú eres el primero que tienes que protestar y decir, déjate de tonterías, necesito autonomía, que es lo que estaba diciendo. Pero la autonomía más importante de todas las autonomías es la información. Porque la información me colocará en el sitio, me colocará en el universo, me colocará cuando se empiece a hundir el sistema con la información de atención primaria, que es el sistema, que son los 500.000, entonces empezaremos a ver que no es tan central la anécdota de los 7.700, que lleva el 90% de los presupuestos, que se lleva toda la atención mediática, que se lleva toda esta serie de cuestiones. Entonces, de las opciones potenciales que tendrían, que son bastantes, lo que vimos es que lo que nosotros planteábamos para poder llegar a esa circunstancia fue, y concluyo ya con esto, que para poder hacer ese cambio, que es lo que nosotros le llamamos centros en transición, necesitamos tres condiciones. La primera condición es que hubiese liderazgo. El liderazgo puede ser o hecho en los centros que son autónomos, o en los centros que se decide, que se determina, o que hay alguien que establece un marco de liderazgo, un marco de autoridad y liderazgo que es crítico. Porque no nos gustan las palabras pilotajes, a nadie.
nos gustan los proyectos de intervención, los proyectos a largo plazo. Eso es una condición que era necesaria, pero no suficiente. La segunda era el cambio de cultura. El cambio de cultura, que nosotros le llamamos agenda de calidad hace años y que dejó de funcionar en los 90, pero que funciona extraordinariamente y es desgraciada su actualidad, porque nosotros pensamos cuando la pusimos en marcha que esto se acabaría con los 90 y tantos, que ya habríamos superado el tema, pues tiene una actualidad terrible, lo cual quiere decir que vivimos todavía en el Día de la Marmota. Todos los días vivimos el Día de la Marmota y se puede repetir aquellas circunstancias, con lo cual aquellas ganancias ahora mismo se aplican y realmente puedes conseguir, que es lo que conseguimos, que desaparezcan las listas de espera. O sea, las listas de espera de las consultas y las consultas llenas las podemos, en simplemente 2 o 3 meses, las podemos hacer que las consultas estén vacías. Y es simplemente un planteamiento de cambio de cultura. El drama es que el cambio de cultura necesita 20 horas. Lo hacemos en 20 horas. Porque es una mierda lo que contamos. Todo lo que contamos es una simpleza que se podría reducir a 2 horas. Pero es imposible contar a los profesionales actuales la realidad porque están en una disonancia cognitiva de tal tamaño que necesitas toda una deconstrucción de pensamiento de 20 horas para decirle que no se puede trabajar con menos pacientes. Porque con menos pacientes vas a duplicar el número de derivaciones, vas a duplicar el gasto farmacéutico, va a caerse de una manera drástica la calidad. No se puede entender en la mente cerrada e infantil profesional que la única manera de ser potente son horas de vuelo en complejidad, no horas de banalidad, que es lo que estamos haciendo, la banalidad de nadería. Pero tampoco vale ese segundo paso, porque se convierte en necesario el tercer paso, que es el tercer paso, un sistema de información. Entonces el sistema de información tiene que tener 3 condiciones: valioso, sensible y fiable. Sensible, todos decimos que mi población es especial, con lo cual tengo que superar esa cuestión. Empezamos con 28 factores, usamos 98 factores de ajuste. Fiable, no me puedo fiar de la información es mala intrínsecamente, es una porquería la información que tenemos en general, porque tenemos además, se ha hecho un error de concepto bestial, que es de parvulario, que es el hecho de poner las ICDs en primaria. Es absurdo y estúpido como se pueda, ¿no? Porque la clasificación idónea y adecuada es la CIAP, que es de alta sensibilidad, y la clasificación para el hospital es la ICD. La ICD se exige en el hospital un documentalista y un máster de 600 horas. El hospital, cada día, todo el hospital de referencia hace tantas codificaciones cada día por el equipo de documentalistas como cada médico, todos los días. Y al médico le dice, no, usted se las componga. Evidentemente, si yo tengo que decidir entre 700 códigos para llamar dolor de espalda, imagínate tú la variabilidad que hay. Pues ahora hemos pasado, como en Cataluña y en Aragón, estamos pasando al ICD-10 CM, que son las Condition Modification, ¿no? 164.000 términos, 9.000 maneras de llamar al dolor de espalda. Efectivamente, a partir de ese instante, todo lo que existe en primaria son enfermedades raras, porque no habrá nadie que acierte 2 veces en el mismo código, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es un negocio, es un planteamiento de negocio hecho, porque se hizo un planteamiento y ahora se está haciendo un planteamiento de negocio farmacéutico en este sentido, que se llaman los fármacos huérfanos, que es una de las tretas que se utilizan. Somos tan torpes, porque están los más tontos en el propio sistema haciendo esta cuestión, que no nos permite que los profesionales, al final, digamos qué es lo que tenemos que exigir en la huelga del lunes: quiero autonomía de datos. En toda Europa, los sistemas de información y las historias clínicas cuestan menos de 150 euros al mes. Menos de 150 euros al mes. ¿Sabéis cuánto gasta un cupo? Cada cupo. ¿Cuánto se está cepillando al año? ¿Cuánto dinero se gasta cada cupo? Dar una cifra. ¿Cuánto? Tú lo sabes. 1 millón de euros. 1 millón de euros más menos 300.000 euros en la primera desviación estándar, a la misma población. Si estamos hablando de 1 millón de euros y que en un sitio va a ser 500.000 y en otro 1,5 millones para la misma población, no me digas tú que no puedes tener autonomía de 100 euros al mes. No me digas que no puedes tenerla. Pues no la tenemos, porque ya la sé hacer yo, ya lo tenéis hecho. Entonces, este es el tercer drama, las 3 condiciones que permiten que se produzca el cambio. Entonces, en las experiencias que hemos puesto, tanto en centros públicos como centros públicos de gestión privada, pues realmente tiene un impacto tremendo y puedes dar la vuelta a la circunstancia y tener el control del joystick y tener el control de la demanda. Pues nada más y gracias.